Una antología de lecturas de las palabras de Dios Todopoderoso. La visión de la obra de Dios. 3. La primera vez que Dios se hizo carne fue a través de la concepción por el Espíritu Santo, y esto fue importante para la obra que pretendía hacer. El nombre de Jesús marcaba el comienzo de la era de la gracia. Cuando Jesús empezó a desarrollar su ministerio, el Espíritu Santo comenzó a dar testimonio del nombre de Jesús, y ya no se habló más del nombre de Jehová. En su lugar, el Espíritu Santo inició la nueva obra principalmente bajo el nombre de Jesús. El testimonio de los que creyeron en Él fue dado para Jesucristo, y la obra que hicieron fue también para Jesucristo. La conclusión de la era de la ley del Antiguo Testamento significaba que la obra principalmente conducida bajo el nombre de Jehová había llegado a su fin. Después de esto, el nombre de Dios ya no fue más Jehová y pasó a llamarse Jesús. De ahí en adelante, el Espíritu Santo comenzó la obra principalmente bajo el nombre de Jesús. Por tanto, si las personas que siguen hoy comiendo y bebiendo las palabras de Jehová y lo siguen haciendo todo de acuerdo con la obra de la era de la ley, ¿no estás cumpliendo las reglas a ciegas? ¿No estás estancado en el pasado? Ahora sabéis que los últimos días han llegado. Cuando Jesús venga, ¿se le seguirá llamando Jesús? Jehová le dijo al pueblo de Israel que vendría un Mesías, pero cuando llegó, no se le llamó Mesías, sino Jesús. Jesús dijo que vendría de nuevo y que llegaría tal como partió. Estas fueron sus palabras. ¿Pero presenciaste cómo se fue? Lo hizo sobre una nube blanca. ¿Pero volverá en persona entre los hombres sobre una nube blanca? Si eso fuera así, ¿no se le seguiría llamando Jesús? Cuando Él venga de nuevo, la era ya habrá cambiado. Entonces, ¿se le podría seguir llamando Jesús? ¿Es que solo se conoce a Dios por el nombre de Jesús? ¿No se le podría llamar por un nuevo nombre en una nueva era? ¿Pueden la imagen de una persona y un nombre concreto representar a Dios en su totalidad? En cada era, Dios hace nueva obra y se le llama por un nuevo nombre. ¿Cómo podría hacer Él la misma obra en diferentes eras? ¿Cómo podría aferrarse a lo antiguo? El nombre de Jesús se adoptó para la obra de redención. Entonces, ¿se le seguiría llamando por el mismo nombre cuando vuelva en los últimos días? ¿Seguiría haciendo Él la obra de redención? ¿Por qué son Jehová y Jesús uno, pero se les llama por nombres diferentes, en eras diferentes? ¿Acaso no es porque las eras de su obra son distintas? ¿Podría un solo nombre representar a Dios en su totalidad? Siendo esto así, se debe llamar a Dios por un nombre diferente en una era diferente, y Él debe usar el nombre para cambiar la era y representarla. Porque ningún nombre puede representar totalmente a Dios mismo, y cada nombre solo puede representar el aspecto temporal del carácter de Dios en una era dada. Todo lo que necesita hacer es representar su obra. Por tanto, Dios puede escoger cualquier nombre que encaje con su carácter para representar a toda la era. Independientemente de que sea la era de Jehová o la de Jesús, cada era está representada por un nombre. Después de la era de la gracia, la era final ha llegado y Jesús ya ha venido. ¿Cómo se le podría llamar a un Jesús? ¿Cómo podría adoptar aún la forma de Jesús entre los hombres? ¿Has olvidado que Jesús fue solo la imagen de un nazareno? ¿Has olvidado que Jesús fue solo el Redentor de la humanidad? ¿Cómo podría Él asumir la obra de conquistar y perfeccionar al hombre en los últimos días?
Jesús se marchó en una nube blanca, esto es una realidad. Pero ¿cómo podría volver entre los hombres en una nube blanca y seguir llamándose Jesús? Si realmente llegara en una nube, ¿cómo no iba a reconocerlo el hombre? ¿No lo reconocerían las personas de todo el mundo? En ese caso, ¿no sería Dios únicamente Jesús? En ese caso, la imagen de Dios sería la apariencia de un judío, y sería la misma eternamente. Jesús dijo que Él llegaría tal como se fue. ¿Pero conoces el verdadero significado de sus palabras? ¿Pudo realmente habérselo dicho a este grupo que formáis? Solo sabes que Él llegará tal como se fue, en una nube. ¿Pero sabes exactamente cómo hace su obra Dios mismo? Si de verdad fueras capaz de ver, entonces, ¿cómo deben explicarse las palabras de Jesús? Él dijo: «Cuando el Hijo del Hombre venga en los últimos días, Él mismo no sabrá, los ángeles no sabrán, los mensajeros en el cielo no sabrán, y las personas no sabrán. Solo el Padre sabrá, esto es, solo el Espíritu sabrá». Ni siquiera el propio Hijo del Hombre sabe. ¿Y tú eres capaz de ver y saber? Si tú fueras capaz de saberlo y verlo con tus propios ojos, ¿acaso estas palabras no se habrán dicho en vano? ¿Y qué dijo Jesús en ese momento? Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Cuando llegue ese día, el Hijo del Hombre no lo sabrá. El Hijo del Hombre se refiere a la carne encarnada de Dios, una persona normal y corriente. Ni siquiera el propio Hijo del Hombre lo sabe. Así pues, ¿cómo podrías saberlo tú? Jesús dijo que llegaría tal como partió. Ni siquiera Él sabe cuándo llegará. ¿Cómo podría informarte entonces de antemano? ¿Eres capaz de ver su llegada? ¿No es eso una broma? Cada vez que Dios llegue a la tierra, cambiará su nombre, su género, su imagen y su obra. Él no repite su obra y siempre es nuevo y nunca viejo. Cuando vino anteriormente, se le llamó Jesús. ¿Se le podría seguir llamando Jesús cuando venga de nuevo esta vez? Cuando vino anteriormente, era un varón. ¿Podría ser de nuevo un varón esta vez? Cuando vino durante la era de la gracia, su obra fue ser clavado en la cruz. ¿Seguirá redimiendo a la humanidad del pecado cuando venga de nuevo esta vez? ¿Volverá a ser clavado en una cruz? ¿No sería eso una repetición de su obra? ¿No sabías que Dios es siempre nuevo y nunca viejo? Están aquellos que dicen que Dios es inmutable. Eso es correcto, pero se refiere a la inmutabilidad del carácter y la esencia de Dios. Los cambios en su nombre y obra no demuestran que su esencia se haya alterado. En otras palabras, Dios siempre será Dios, y esto nunca cambiará. Si dices que la obra de Dios siempre permanece igual, ¿sería entonces capaz de terminar su plan de gestión de 6.000 años? Solo sabes que Dios es eternamente inmutable. ¿Pero sabes que Él es siempre nuevo y nunca viejo? Si la obra de Dios nunca cambió, ¿podría haber traído a la humanidad hasta hoy? Si Dios es inmutable, ¿por qué ha hecho ya la obra de 2 eras? Su obra siempre está progresando hacia adelante, es decir, su carácter se manifiesta gradualmente al hombre y lo que se revela es su carácter inherente. En el principio, el carácter de Dios se escondió del hombre. Él nunca reveló abiertamente su carácter al hombre, y éste simplemente no tenía conocimiento de él. Por ello, usó su obra para revelar poco a poco su carácter al hombre. Pero esto no significa que éste cambie en cada era.
No es el caso que el carácter de Dios esté cambiando constantemente, porque su voluntad siempre lo esté haciendo, sino que al ser diferentes las eras de su obra, su carácter inherente se revela poco a poco al hombre en su totalidad, de forma que éste pueda conocerle. Pero esto no demuestra en absoluto que Dios no tenga originalmente un carácter particular y que éste haya ido cambiando de forma gradual con el paso de las eras. Este entendimiento es erróneo. Dios le revela al hombre su carácter inherente y particular, lo que él es, de acuerdo con el paso de las eras. La obra de una sola era no puede expresar todo el carácter de Dios. Por tanto, las palabras «Dios es siempre nuevo y nunca viejo» hacen referencia a su obra, y las palabras «Dios es inmutable» tienen relación con lo que Dios inherentemente tiene y es. En cualquier caso, no puedes hacer depender la obra de 6.000 años en un punto o representarla con simples palabras muertas. Tal es la estupidez del hombre. Dios no es tan simple como el hombre imagina, y su obra no puede detenerse en una era. Jehová, por ejemplo, no puede representar siempre el nombre de Dios. Él también puede hacer su obra bajo el nombre de Jesús. Esto es una señal de que la obra de Dios siempre progresa hacia adelante. Dios es siempre Dios y nunca se volverá Satanás. Satanás siempre es Satanás y nunca se volverá Dios. La sabiduría, lo maravilloso, la justicia y la majestad de Dios nunca cambiarán. Su esencia y lo que Él tiene y es nunca cambiarán. Sin embargo, su obra siempre está progresando hacia adelante y siempre va profundizando, porque Él siempre es nuevo y nunca viejo. En cada era, Dios adopta un nuevo nombre, hace una obra nueva y permite a sus criaturas ver su nueva voluntad y su nuevo carácter. Si las personas no ven la expresión del nuevo carácter de Dios en la nueva era, ¿acaso no lo clavarían eternamente en la cruz? Y al hacerlo, ¿no definirían a Dios? Si Él solo se encarnara como varón, las personas lo definirían como tal, como el Dios de los hombres, y nunca creerían que es el Dios de las mujeres. Entonces, los hombres creerían que Dios es del mismo género que los hombres, que Él es la cabeza de los hombres, y ¿qué hay de las mujeres? Esto es injusto. ¿No es un trato preferencial? Si fuera el caso, todos aquellos a quienes Dios salvó serían hombres como Él, y no habría salvación para las mujeres. Cuando Dios creó a la humanidad, creó a Adán y a Eva. No solo creó a Adán, sino que hizo tanto al varón como a la mujer a su imagen. Dios no es solo el Dios de los hombres, también lo es de las mujeres. Él entra en una nueva etapa de la obra en los últimos días. Él revelará más de su carácter y no será la compasión y el amor de la época de Jesús. Como tiene una obra nueva, esta irá acompañada por un nuevo carácter. Por tanto, si esta obra fuera realizada por el Espíritu, si Dios no se hiciera carne, sino que el Espíritu hablara directamente por medio del trueno, de forma que el hombre no tuviera contacto alguno con él, ¿conocería el hombre su carácter? Si solo el Espíritu hiciera la obra, el hombre no tendría forma de conocer su carácter. Las personas solo pueden ver el carácter de Dios con sus propios ojos cuando Él se hace carne, cuando la palabra aparece en la carne y Él expresa todo su carácter por medio de la carne. Dios vive de verdad en medio del hombre. Él es tangible. El hombre puede tener contacto realmente con su carácter y lo que Él tiene y es. Solo de esta forma puede el hombre conocerlo verdaderamente. Al mismo tiempo, Dios también ha completado su obra en la que Dios es el Dios de hombres y el Dios de las mujeres.
y ha cumplido la totalidad de su obra en la carne. Dios no duplica su obra en cada era. Como los últimos días han llegado, Él hará la obra de los últimos días y revelará todo su carácter en los últimos días. Cuando se habla de los últimos días, esto se refiere a una era independiente, una en la que Jesús dijo que sin duda deberéis afrontar desastres y terremotos, hambrunas y plagas, lo que señalará que es una nueva era y no la antigua era de la gracia. Si, como afirman las personas, Dios es eternamente inmutable, su carácter es siempre compasivo y amoroso. Él ama al hombre como a sí mismo, ofrece a cada hombre la salvación y nunca lo aborrece. ¿Sería capaz de completar su obra? Cuando Jesús vino, fue clavado en la cruz y se sacrificó por todos los pecadores ofreciéndose sobre el altar. Él ya había completado la obra de redención y puesto fin a la era de la gracia. ¿Qué sentido tendría entonces repetir la obra de aquella era en los últimos días? Actuar así ¿no sería una negación de la obra de Jesús? Si Dios no hiciera la obra de la crucifixión cuando vino en esta etapa, pero siguiera siendo amoroso y compasivo, ¿sería capaz de poner fin a la era? ¿Podría concluirla un Dios amoroso y compasivo? En su obra final de dar por concluida la era, el carácter de Dios es de castigo y juicio. Revela todo lo que es injusto, juzga públicamente a todos los pueblos y perfecciona a aquellos que le aman con un corazón sincero. Solo un carácter así puede concluir la era. Los últimos días ya han llegado. Todas las cosas se clasificarán según su especie y se dividirán en diferentes categorías en base a su naturaleza. Este es el momento en el que Dios revela el final y el destino del hombre. Si éste no pasa por el castigo y el juicio, no habrá forma de revelar su desobediencia y su injusticia. Solo por este medio se puede manifestar el final de todas las cosas. El hombre solo muestra lo que realmente es cuando es castigado y juzgado. El mal se pondrá con el mal, el bien con el bien, y toda la humanidad será clasificada según su especie. A través del castigo y del juicio se revelará el final de todas las cosas, de forma que los malos serán castigados y los buenos recompensados, y todas las personas se someterán al dominio de Dios. Toda la obra debe lograrse por medio del castigo y juicio justos. Como la corrupción del hombre ha alcanzado su punto culminante y su desobediencia ha sido demasiado grave, solo el carácter justo de Dios, que es principalmente de castigo y juicio y se revela durante los últimos días, puede transformar y completar totalmente al hombre. Solo este carácter puede dejar el mal al descubierto y castigar así con severidad a todos los injustos. Por tanto, un carácter como este está imbuido de la importancia de la era, y la revelación y exhibición de su carácter se hacen manifiestas en aras de la obra de cada nueva era. Dios no revela su carácter de manera arbitraria y sin sentido. Si al revelar el final del hombre durante los últimos días, Dios fuera a concederle al hombre una compasión y un amor inagotables, y fuera amoroso hacia él sin someterle a un juicio justo, sino demostrándole tolerancia, paciencia y perdón, y perdonara al hombre por muy graves que fueran los pecados que cometiera, sin un atisbo de juicio justo, ¿llegaría entonces alguna vez a su conclusión toda la gestión de Dios? ¿Cuándo podría un carácter así guiar a la humanidad al destino apropiado? Por ejemplo, un juez que siempre es amoroso, bondadoso y amable, que ama a las personas independientemente de los crímenes que hayan cometido, y es amoroso y tolerante con las personas, sean quienes sean, ¿cuándo será capaz de alcanzar un veredicto justo? Durante los últimos días,
Solo el juicio justo puede clasificar al hombre según cada especie y llevarlo a un nuevo reino. De esta forma, se pone fin a toda la era por medio del carácter justo de Dios de juicio y castigo. La obra de Dios es perfectamente clara a lo largo de toda su gestión. La era de la gracia es la era de la gracia, y los últimos días son los últimos días. Existen claras diferencias entre cada era, porque en cada una de ellas Dios hace una obra que representa a esa era. Para que se lleve a cabo la obra de los últimos días, debe haber fuego, juicio, castigo, ira y destrucción que pondrán fin a la era. Los últimos días se refieren a la era final. Durante esta, ¿no pondrá Dios fin a la era? Para finalizar la era, Dios debe traer consigo castigo y juicio. Solo así puede Él poner fin a la era. El propósito de Jesús era que el hombre pudiera seguir existiendo, viviendo y que pudiera hacerlo de una manera mejor. Él salvó al hombre del pecado para que éste cesara la depravación constante y no viviese ya en el Hades y el infierno, y salvando al hombre de estos, le permitió seguir viviendo. Ahora los últimos días han llegado. Él aniquilará al hombre, lo destruirá por completo, lo que significa que cambiará la desobediencia del hombre. Por tanto, el carácter compasivo y amoroso de Dios en tiempos pasados sería incapaz de finalizar la era y de completar el plan de gestión de 6000 años. Cada era presenta una representación especial del carácter de Dios, y cada una contiene la obra que Él debería realizar. Así, la obra realizada por Dios mismo en cada era contiene la expresión de su verdadero carácter. Su nombre y la obra que hace cambian con la era. Son todos nuevos. Durante la era de la ley, la obra de guiar a la humanidad se realizó bajo el nombre de Jehová, y la primera etapa de la obra se llevó a cabo en la tierra. La obra de esta etapa fue edificar el templo y el altar, y usar la ley para guiar al pueblo de Israel y obrar en medio de él. Guiando al pueblo de Israel, Él lanzó una base para su obra en la tierra. Desde allí, expandió su obra más allá de Israel, es decir, que comenzando desde Israel, la difundió hacia afuera, de forma que generaciones posteriores llegaron gradualmente a saber que Jehová era Dios y que Él había creado los cielos, la tierra y todas las cosas, que había hecho a todas las criaturas. Él difundió su obra por medio del pueblo de Israel hacia afuera de sí mismo, cuya tierra fue el primer lugar santo de la obra terrenal de Jehová, y la primera obra de Dios sobre la tierra se realizó por todo el territorio de Israel. Esa fue la obra de la era de la ley. En la obra de la era de la gracia, Jesús fue el Dios que salvó al hombre. Lo que Él tenía y era, es decir, gracia, amor, compasión, templanza, paciencia, humildad, cuidado y tolerancia, y gran parte de la obra que Él hizo, fue en aras de la redención del hombre. En cuanto a su carácter, era de compasión y amor, y por ser compasivo y amoroso, tuvo que ser clavado en la cruz por el hombre, a fin de mostrar que Dios amaba al hombre como a sí mismo, hasta el punto de sacrificarse en su totalidad. Durante la era de la gracia, el nombre de Dios fue Jesús, que indica que Dios era un Dios que salvó al hombre y que era compasivo y amoroso. Él estaba con el hombre. Su amor, su compasión y su salvación acompañaron a cada persona. El hombre solo podía obtener paz y gozo, recibir su bendición, sus inmensas y numerosas gracias y su salvación si aceptaba el nombre de Jesús y su presencia. A través de la crucifixión de Jesús, todos aquellos que lo siguieron recibieron la salvación y se les perdonaron sus pecados. Durante la era de la gracia, el nombre de Dios fue Jesús.
En otras palabras, la obra de la era de la gracia se realizó principalmente bajo el nombre de Jesús. Durante la era de la gracia, a Dios se le llamó Jesús. Él hizo nueva obra más allá del Antiguo Testamento, y esta terminó con la crucifixión. Esa fue la totalidad de su obra. Por tanto, durante la era de la ley, el nombre de Dios fue Jehová, y en la era de la gracia, el nombre de Jesús representaba a Dios. Durante los últimos días, su nombre es Dios Todopoderoso, el Todopoderoso, y usa su poder para guiar al hombre, conquistarlo, ganarlo y finalmente concluir la era. En cada era, en cada etapa de su obra, el carácter de Dios es evidente.